Hoy vamos a hablar sobre las guerras comerciales, sobre amigos, enemigos, aliados y cómo nos afectan las guerras comerciales. Y también hablaremos, o mejor dicho, empezaremos con el renacimiento de Argentina. Hace 100 años, Argentina, al adoptar una copia de la Constitución estadounidense, avanzó rápidamente y se convirtió en el 8º país del mundo en capacidad productiva. El nivel de vida casi alcanzó al de Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido. Y luego la gente que vivía 100 veces mejor que antes, pero envidiaba a los ricos, a los más emprendedores y exitosos, y empezó a votar por la redistribución, quitarles y repartir. Y el país se sumergió en el socialismo real, donde solo vivían bien aquellos que vivían encarcelados, solo funcionarios y miembros del partido gobernante. Todos los demás prácticamente vivían por debajo del umbral de la pobreza. Argentina declaró el default de su deuda pública por 132.000 millones de dólares. Fue el mayor default gubernamental de la historia y marcó el inicio de la Gran Depresión en Argentina. Esto también provocó disturbios políticos. En 2 semanas, el país tuvo 5 presidentes. En 2002, el nuevo presidente Eduardo Duhalde finalmente abandonó la paridad del peso con el dólar. A largo plazo, esto estabilizaría mucho la economía, pero las consecuencias inmediatas distaron de ser tan positivas. Los argentinos de hecho perdieron el 65% de sus ahorros debido a la fuerte caída del peso. Además, la caída del peso provocó una inflación masiva, ya que las importaciones se volvieron mucho más caras. La inflación acumulada durante la Gran Depresión en Argentina fue de aproximadamente 80%. Esto, junto con la pérdida de ahorros, provocó una marcada caída en el nivel de vida. ¿Ya viste la imagen? Quita y reparte. Y no te olvides de ti mismo. Siempre y en todas partes llevó a la pobreza y a la dictadura, o una junta militar o el pueblo ignorante. En Argentina, como hoy en Venezuela, alrededor del 60% de la población estaba, como se dice, más allá de la pobreza. Es decir, eran pobres, en ruso. No tenían suficiente comida para alimentar a sus hijos por la noche, no tenían suficiente electricidad para calentar sus casas, no tenían ninguna posibilidad de empezar a ganarse la vida. Y esto le pasó a uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. Los Olivos todavía cantan himnos y alabanzas. Al general Perón, a su esposa, de moral cuestionable y limitada inteligencia. Después de los Perón estuvo Kirchner, quien nacionalizó la economía. La lección quedó y después de un breve ascenso, la caída fue aún más terrible y dolorosa. Con su ideología de izquierda populista, llamada kirchnerismo e inspirada por el antiguo líder argentino Perón, este presidente buscaba centralizar el control sobre la economía. Nacionalizó empresas, controló precios y gravó importaciones y exportaciones. Esto desaceleró el crecimiento económico y la innovación con el tiempo. La impresión de dinero por los gobiernos también causó que la inflación excediera el 20%. Cuando la esposa de Kirchner, Cristina Fernández, asumió la presidencia en 2007, la inflación se salió aún más de control debido a la impresión de dinero y la deuda pública. Kirchner, siguiendo la buena tradición, quien tomó el mando de su esposo pensaba que si se imprimía mucho dinero y se repartía entre la gente, entonces la gente tendría dinero. Ella decidió que todos los que vivieron antes que ella eran simplemente idiotas y no se les ocurrió una manera tan sencilla de proveer a la población de todo lo necesario. Por cierto, ella hacía exactamente lo mismo que propone Bernie Sanders, Acacia Cortez y el astuto bicho Mandami, que finge ser ingenuo y quiere salvar al mundo de la falta de dinero. Posteriormente, los efectos de la mala administración de las finanzas públicas se evidenciaron cuando el país incumplió su deuda en 2014. En resumen, un siglo de pesadilla, 4 generaciones, señoras y señores. Los argentinos votaron por las dulces promesas de los socialistas, que ni siquiera cambiaban sus promesas. ¿Para qué cambiarlas? No sé si funcionan. La gente tonta gritaba ¡hurra!, olvidando por completo lo que les estaba pasando. En realidad,
Esto sucede por el cumplimiento de esas mismas promesas por las que ahora votan alegremente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los últimos 100 años han sido increíblemente desalentadores para el país. Desde 1910, el país cayó del 80% del Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos a solo el 30%. Al mirar los siglos pasados, es evidente que en el país hubo políticas gubernamentales terribles. Los líderes militares no se preocupaban por la economía, ya que estaban demasiado ocupados manteniéndose en el poder. En el siglo XX, Argentina fue gobernada más por generales que por civiles, y sus golpes inconstitucionales llevaron a una enorme inestabilidad política. Esto convirtió al país en un mal lugar para invertir y hacer negocios, debido a la falta de ley y orden. Sin embargo, los políticos no eran mejores. Muchos líderes populistas, empezando por Perón, querían una planificación económica centralizada e intervenían en el funcionamiento de los mercados. Subvencionaban cosas como alimentos y energía, imponían límites de precios en los mercados y lanzaban costosos programas de apoyo social. Todo se financiaba mediante la emisión de deuda estatal a través del Banco Central. Sorprendentemente, Argentina ha tenido un déficit fiscal durante los últimos 123 años. Durante 113 años, cada nuevo líder prometía solucionar los problemas económicos generados por su predecesor. Pero ellos usaron herramientas a corto plazo, como imprimir dinero y la deuda pública. Esto llevó a periodos de hiperinflación y, en total, a 9 incumplimientos del gobierno. Como se puede ver en este gráfico de crecimiento del Producto Interno Bruto, esto también provocó enormes altibajos en la economía de Argentina. Cada 2 o 4 años, el país pasaba de un crecimiento casi de 2 dígitos a profundas recesiones. Los ciclos extremos en Argentina devastaban los negocios y anulaban las oportunidades económicas. Y, finalmente, Argentina tuvo suerte, ya sea por un boleto de tranvía o simplemente porque ya estaban hartos de vivir en la miseria. Aunque creo que por casualidad, la gente no entiende la relación entre la política y la economía y vota por el tono de voz o por la forma de las caderas. Pero aquí tuvieron suerte. Más intervención estatal significa menos crecimiento económico, innovación y productividad. La regulación excesiva, la burocracia innecesaria y la redistribución de recursos por parte del Estado hacen que la economía sea menos eficiente. Eficiencia. Nadie entiende estos problemas mejor que Javier Milei. Ha escrito cerca de 10 libros sobre la economía fallida de Argentina. Ha dado innumerables entrevistas y ha aparecido en la televisión y finalmente se postuló como candidato en las elecciones presidenciales de 2023. Para resolver este problema, compitió y venció sorpresivamente a políticos del establishment de izquierda. Él llamaba al Estado un cáncer y decía, el Estado es el enemigo. También afirmó que la inflación es un robo al pueblo, cuando ésta se encontraba nuevamente en su punto máximo. En el aire, él declaraba que los burócratas estatales son ratas y parásitos, y llamaba a los políticos socialistas ignorantes o malvados. Milei no solo culpaba a la izquierda por los problemas de Argentina, sino que también proponía una solución radical, la implementación del libre mercado. Milei, quien aparece frecuentemente en televisión, ha escrito libros como El camino del libertario y El fin de la inflación. Pero lo más importante es que Milei presentó un plan para salvar a Argentina de la crisis en la que se encontraba. Sus propuestas políticas se basan en reducir el Estado y aumentar la libertad. Aunque no es el primer libertario en la política argentina, sin duda es el más radical de todos. Él decía cosas como que el Estado es el principal enemigo de la sociedad y que el Estado es una organización criminal que vive del robo. En su mundo ideal, el gobierno debería ser un Estado gendarme, cuyas únicas funciones serían proteger los derechos individuales, defender el país, combatir el crimen y mantener relaciones exteriores. Según esta ideología, todas las otras funciones estatales, como educación, salud o seguridad social, deberían privatizarse o eliminarse. Esto forma parte de la llamada política de motosierra, que busca eliminar las ramas del poder que no sean imprescindibles. Milei promocionaba esta idea llevando una motosierra a sus mítines, lo que parecía una locura. Y lo más importante, reducir el tamaño del Estado permitiría que Argentina bajara el gasto público. Los antecesores de Milei gastaban mediante el Estado cerca del 40% del Producto Interno Bruto anual, destinando la mayoría a programas sociales y subsidios como los de energía. Milei busca reducir gradualmente ese número al 25%. Con el 40% del presupuesto del país, Milei redujo el gasto del Estado en un 25%.
Es una reducción enorme, titánica, casi imposible de los gastos. Difícil, casi imposible, pero no imposible. Es imposible cambiar las leyes de la naturaleza y la naturaleza humana. Todo lo demás es posible. Pero ese enfoque es un arma de doble filo. Por un lado, le permite a Argentina reducir impuestos y eliminar la causa de la inflación, llevando al crecimiento económico y prosperidad. Además, la mayoría concuerda en que el libre mercado es más eficiente que el Estado y que menos intervención gubernamental da más libertad a las empresas. Pero la reducción del apoyo estatal puede afectar negativamente a las personas de las clases bajas y medias, ya que el gobierno recorta los programas socialistas y los subsidios. Esto también afectará a los empleados públicos, que podrían ser despedidos o tener recortes salariales. En general, la reducción del gasto público es parte de la llamada terapia de choque de Milei. A corto plazo, esto provocará conmociones, pero según Milei, a largo plazo traerá mayor bienestar. Al final, si los negocios prosperan, surgirán empleos mejor remunerados y en general aumentará el nivel de bienestar. Mientras tanto, Milei también quiere eliminar el Banco Central de Argentina, afirmando que el Banco Central es un engaño. Para ser justos, él no es el único que critica al Banco Central de Argentina, ya que está estrechamente vinculado con el gobierno argentino. Fue el responsable de imprimir dinero, provocando hiperinflación y destruyendo el país. Sin embargo, la mayoría de los economistas creen que es mejor tener un banco central independiente que no tener uno en absoluto. De acuerdo a la teoría económica actual, los bancos centrales son esenciales para estabilizar la economía. Esto se logra mediante el monopolio de la impresión de dinero y el establecimiento de las tasas de interés. En pocas palabras, el Banco Central crea dinero literalmente de la nada y decide qué tasas de interés se deben pagar por ese dinero. Es decir, los bancos centrales, las reservas federales como en Estados Unidos, son completamente opuestos al libre mercado. A veces pueden ser un factor positivo a corto plazo, pero siempre son destructivos para la economía a largo plazo. Si bien eliminar el Banco Central es una medida radical, no es la idea más radical de Milei. Él también cree que la economía argentina necesita dolarizarse. Quiere reconocer el dólar y otras monedas mundiales como medios de pago legales. Esto es diferente al plan de atar el peso al dólar, una medida que ya se intentó antes y que, según la mayoría de los economistas, fracasó estrepitosamente. Milei declaró que vamos a permitir que las monedas compitan. También agregó, en algún momento habrá tantos dólares en la economía que, tal vez, ese día podamos cerrar el Banco Central. Y si ese día yo todavía estoy en el poder, no lo duden, lo voy a cerrar. Esto es porque el Banco Central solo controla el peso y no tiene ningún poder. En una economía donde domina el dólar, Argentina no sería el primer país de América Latina en adoptar el dólar estadounidense, ya que Ecuador, El Salvador y Panamá ya han hecho lo mismo. En general, el dólar estadounidense hizo a estos países más estables. Paga con lo que quieras. Hoy en día, cualquier banco convierte rápidamente de cualquier moneda a cualquier otra moneda, pero entonces el poder del Banco Central se reduciría a algo insignificante y dejaría de interferir con el libre mercado. Milei y disculpa, coincidimos no solo en esto. Al igual que Milei, yo también escribí libros sobre que los de izquierda son o idiotas o unos desgraciados. No hay una tercera opción excepto ser idiota y desgraciado a la vez. El Estado, escribí en la introducción de mi libro Capitalismo 101, es el enemigo del ciudadano, el opresor, el enemigo de cualquier progreso. No importa lo que haga el gobierno, el resultado siempre es opuesto al objetivo previsto. Contando mis libros estuvieron de acuerdo conmigo Rudy Giuliani, Michelle Bachmann, Sarah Palin y muchos otros liberales en el sentido clásico de la palabra, es decir, políticos con una mentalidad libertaria hoy en día. Por cierto, abajo habrá un enlace a este libro y podrán adquirirlo por $0 y 0 centavos. Ese es un precio serio. Entiendo, piénsalo y consúltalo con tu familia. Simplemente porque quiero que reciban historias diarias gratis sobre cómo transformar el mundo dentro de su sistema, dentro de nuestro sistema, dentro de su familia, por cierto. Y cómo, al mismo tiempo, construir su propio presente, donde la vida de su familia será mejor, más rica y más segura.
Así que abajo está la suscripción gratuita al libro y al videoproyecto. Y como ya dije, historias diarias de 10 minutos, anécdotas, relatos de todo tipo. Javier Milei no solo preparó la base, sino que se metió en la política, ganó y está cortando la rama en la que se sentaron los izquierdistas, socialistas, fascistas y colectivistas. Él es muy crítico con la izquierda. Es muy crítico con la izquierda. Por eso muchos lo llaman un político de extrema derecha. Milei cree que, si tienes ideas de izquierda, eres una persona horrible. Él también cree que el socialismo es un sistema asesino que solo trae sufrimiento. Decir eso sobre el comunismo suele considerarse aceptable, pero sobre el socialismo es bastante radical. En línea con otros movimientos derechistas, Milei también afirmó que el cambio climático es una mentira socialista y que la ideología de género es marxismo cultural. Está bien, estas declaraciones provocaron muchas críticas por parte de los medios y los opositores de Milei y lo apodaron el loco o el loco, pero el odio de Milei hacia el gobierno y la élite de centroizquierda fue increíblemente popular en Argentina. Al final de cuentas, solo imagina cómo es vivir en un país que lleva décadas en decadencia. Mucha gente de clase baja y media en Argentina no le da importancia a lo que digan los medios o los políticos de izquierda. Solo desean un cambio. Ahora, un año después de asumir la presidencia, finalmente podemos evaluar cómo le ha ido a Milei. Desde el punto de vista político, la opinión sobre sus acciones, obviamente, está muy dividida. Entonces, a diferencia de Trump, que lleva 6 meses en la Casa Blanca, Milei ya lleva un año al frente del gobierno. ¿Qué ha pasado en un año desde que el país pasó de las vías del socialismo al vuelo libre del libre mercado? El presidente de Argentina se asemeja a Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, incluso en aspectos no económicos. Salió de la Organización Mundial de la Salud, quiere luchar contra la inmigración ilegal y busca endurecer el orden público. También eliminó varios ministerios, como el de la mujer, género y diversidad. También inició una guerra contra el wokeísmo, que según él es un cáncer que debe ser erradicado. Estas medidas hacen de Javier Milei una figura controvertida y divisiva. Algunos lo adoran, otros lo odian. Sin embargo, su aprobación se mantiene en un buen nivel, siendo más alta que la de los 2 presidentes anteriores después de un año en el cargo. Esto se debe a la economía. Contrario a lo esperado, Argentina está logrando grandes éxitos económicos, a pesar de la reducción del gasto público. La principal promesa de Javier Milei fue arreglar la economía, y lo logró. Milei afirmó: "Estamos brindando un excelente gobierno, el mejor en la historia argentina". Pueden decidir si creerlo o no, pero los indicadores económicos no mienten. Argentina se recuperó de una recesión de 2 años que sufrió en 2023 y su futuro parece prometedor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronostica un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.2% en 2025 y del 4.3% en 2026. Esta recuperación económica sucedió más rápido de lo previsto, mientras Milei redujo el presupuesto estatal en cerca de un 31%, lo cual es lo más relevante. Esto representa más del 10% del Producto Interno Bruto, un hecho sin precedentes en la historia de Argentina. Como resultado, el país registró su primer superávit presupuestario en 14 años, y ahora puede comenzar a pagar parte de sus deudas y ser más responsable financieramente. Hay una gran diferencia en comparación con el gobierno anterior. Es decir, el gobierno gastó menos de lo que recibió y comenzó a pagar sus deudas. Lo que estamos esperando aproximadamente para el 3er año de Trump. ¿Y por qué allá lo lograron en 6 meses y aquí hasta el 3er año? Porque, en primer lugar, debíamos invertir enormes sumas en el ejército y, en segundo lugar, en la frontera. La detención en la frontera y, aún más importante, reunir, por así decirlo, a los que ya cruzaron y expulsar a millones de ilegales de nuestro país. En 2023 resultó en un déficit del 4.4% del Producto Interno Bruto. Los economistas están sorprendidos porque, según la teoría económica moderna, el gobierno necesita aumentar el gasto para salir de la recesión. Un recorte drástico del gasto en realidad puede dañar la economía y provocar una nueva recesión. Sin embargo, la terapia de choque funcionó en gran medida, ya que el sector privado se expandió tan rápido que compensó la reducción del gasto público. Mientras tanto, la aprobación de Milei se mantiene alta, siendo una de las más elevadas a nivel mundial. En una entrevista, Milei dijo: "Tengo una aprobación del 50%, después de implementar el programa de austeridad más grande de nuestra historia. Es un milagro que la tasa de inflación haya bajado significativamente, ¿no crees?".
Cuando Javier Milei asumió el poder, Argentina sufría una hiperinflación con una tasa anual superior al 200%. La inflación se encuentra en su mínimo de los últimos 5 años debido a que Javier Milei frenó la impresión de dinero. Naturalmente, la izquierda está furiosa. Les quitaron su fuente de ingresos, su política, su economía estaban matando a la Argentina. Pero ahora eso se terminó y la gente está mejorando. La gente empieza a entender que el camino al infierno estaba literalmente pavimentado con las buenas intenciones de los socialistas. Pero la verdad es que la gente es ingenua y enseguida creerá en otro charlatán que les prometa dinero que crece en los arbustos. Pero por el momento, bueno, yo diría esto, los ciudadanos de Argentina al parecer se alegran de que resulta que en su país también se puede organizar una vida normal. Al principio de su mandato, Milei eliminó 13 agencias gubernamentales y 30.000 empleados federales perdieron su trabajo, lo que representa alrededor del 10% de la fuerza laboral federal. Milei afirmó que despidió a aún más personas, diciendo que fueron despedidas 50.000 personas. El gobierno tampoco está renovando contratos. Como resultado, la tasa de desempleo primero aumentó en un 1%. Los empleados públicos restantes enfrentaron la devaluación salarial por la inflación y el congelamiento de aumentos. La idea de Milei es que la reducción del gasto público y la disminución de impuestos pueden estimular el crecimiento económico y que las personas despedidas podrán encontrar trabajo en un sector privado en expansión. Sin embargo, a muchos les cuesta adaptarse a esto. Otro grupo muy afectado en Argentina son los pobres. El problema es que los burócratas están acostumbrados a no hacer nada, no pueden adaptarse y odian al nuevo gobierno por sus problemas. El 42% de la población de Argentina vivía, o sea, antes de Milei y hace apenas un año en Argentina, en condiciones de pobreza. Les repartían y tiraban comida, medicinas y por supuesto drogas si decían que no podían vivir sin ellas. Si quieren ver cómo se hace, visítenos en Los Ángeles, con gusto les mostraremos. Durante la reforma, otros 3 millones de personas pasaron a esta categoría, damas y caballeros, y la pobreza alcanzó el 53% de la población. Ese fue el principal punto de crítica hacia el gobierno de Vilella. Recortó subsidios y redujo la financiación de servicios sociales. El nivel de pobreza ya era terrible, del 42% cuando llegó al poder. En la primera mitad de 2024, esta cifra aumentó al 53%, lo que llevó a que entre 3 y 4 millones de personas cayeran en la pobreza. Muchos expertos y periodistas condenaron al presidente argentino por esto. Pero eso fue hace medio año. Las reformas, William, empezaron a dar frutos, empezaron a funcionar. El sector privado empezó a crear empleos y los desempleados fueron allí. Afirmando que él traiciona a los pobres. Durante algún tiempo también hubo protestas violentas en Buenos Aires contra las decisiones económicas del gobierno, pero ahora la situación ya se está calmando. En la segunda mitad de 2024, la pobreza bajó a 37% según estimaciones privadas, menor a cuando Milei asumió el poder. Y eso significaría que más de 7 millones de personas salieron de la pobreza en 6 meses. Hay varias razones para esto. 7 millones de personas salieron de la pobreza. Los funcionarios que no fueron despedidos empezaron a trabajar mucho mejor, entendiendo que podían ser despedidos. Y también disminuyó el robo, al igual que aquí. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente también declaró que su administración brinda apoyo social de manera mucho más eficaz. En las administraciones anteriores, hubo muchos gastos públicos, y la reducción de gastos no siempre lleva a una disminución del apoyo a los pobres. Sin embargo, el programa económico de Milei no solo consistía en reducir el gasto público, sino que también estaba dirigido a aumentar la libertad económica mediante la reducción de obstáculos burocráticos. El presidente declaró que su administración había eliminado más de 900 regulaciones, aproximadamente 3 por día. El mercado de alquiler tuvo mucho éxito cuando el gobierno dejó de intervenir. Y como resultado, el alquiler bajó un 40% en términos reales, y la oferta de viviendas en alquiler en Buenos Aires aumentó hasta un 300%. Este es solo un ejemplo de cómo una menor cantidad de regulaciones gubernamentales puede llevar a una mayor prosperidad económica.
¿Entiendes lo que pasó? Se eliminó el control de rentas y también se eliminó la inspección y supervisión gubernamental sobre el alquiler de viviendas. Más, la gente dejó de preocuparse por no poder desalojar a alguien que no paga y empezó a alquilar sus departamentos. O sea, empezaron a rentar más departamentos y la renta volvió a ser competitiva y bajó un 40%. En cuanto a los impuestos, Milei planea hacer lo mismo que empezó Trump, es decir, reducir los impuestos, quitando poco a poco la carga fiscal a los ciudadanos de Argentina. El presidente quiere ser financieramente responsable. Y es difícil reducir los impuestos y al mismo tiempo salir del déficit estatal, pero Milei prometió empezar a bajar los impuestos ya este año, lo que ayudará a los consumidores y al sector privado. Al final, él quiere reformar completamente el sistema fiscal para hacerlo mucho menos complicado. Él propone reducir los impuestos a solo 6 tipos, eliminando el 90% de los actuales. Estas medidas simplificarían considerablemente hacer negocios en Argentina y eliminarían burocracia, aunque son ideas bastante radicales. Milei todavía no ha cumplido todas sus promesas, como eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. La razón es que eso desestabilizaría demasiado la economía, al grado de que Milei perdería apoyo y probablemente sería destituido. La reducción del gasto público ya ha sido un gran paso que ha traído dolor y dificultades. Sin embargo, algunos anarcocapitalistas se decepcionaron con Milei, ya que querían que fuera a la banca justo después de asumir el cargo. El presidente respondió: todos somos liberales libertarios, no liberales tontos, pero no renunció a sus planes. Muchas cosas aún cambiarán en los próximos años. Esto podría llevar a un éxito económico aún mayor, pero la política del presidente también podría fracasar si se vuelve aún más radical. Según el propio Milei, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Este hombre puede pasar a la historia como el loco o como el hombre que salvó a Argentina de su larga decadencia. Dicen que de la genialidad a la locura hay solo un paso. Si los cambios hubieran ocurrido más lentamente, los izquierdistas habrían logrado sacar a Milei del Palacio Presidencial, pero ocurrieron a tiempo y hoy él es el héroe de Argentina. Milei demostró una vez más que cuando un individuo recibe libertad y con ella la responsabilidad de su propio destino, trabaja 100 veces mejor que cuando sabe que no lo dejarán fracasar. Entonces la mayoría de nosotros nos relajamos, descansamos, no nos preocupamos y, junto con toda la sociedad, nos hundimos en el pantano. Milei y Trump entienden que solo un sistema que corresponde a la naturaleza humana, solo un sistema en el que no es necesario cambiar las cualidades humanas, solo ese sistema le da a la sociedad una vida normal, segura y protegida. Como recordamos, varios países no permiten la entrada de productos estadounidenses utilizando barreras arancelarias, simplemente limitando o inventando todo tipo de parámetros por los cuales los estadounidenses no pueden importar sus productos a esos países. Esto se hace en Japón, Corea del Sur, Canadá y la Unión Europea. Se cumplió el plazo que Trump dio para las negociaciones y, de acuerdo con su advertencia, Trump informó a varios países que, al no recibir propuestas realistas de su parte, les aumentó los aranceles de manera unilateral. Si ellos responden de la misma manera, entonces por su parte Trump está listo para aumentar los aranceles a cualquier producto hasta el cielo. Donald Trump vuelve a encender una guerra comercial global con este paso. Esto realmente es muy importante. Quiero decir que esta semana envió casi una veintena de cartas similares a otros países, señalando su intención de imponerles aranceles asombrosos a partir del 1 de agosto. Ahora está apuntando a algunos de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y México. Ayer Canadá recibió un arancel del 35%. Donald Trump dice que está buscando condiciones equitativas en el comercio y publicó en su red social un mensaje en el que justifica esta acción hacia la Unión Europea. Les leeré un pequeño fragmento.
Por favor, entiendan que estos aranceles son necesarios para corregir años de políticas arancelarias y no arancelarias de la Organización Mundial del Comercio y barreras comerciales que han llevado a grandes y no sostenibles déficits comerciales. En relación con Estados Unidos, Entonces, ¿por qué Europa, México y Canadá armaron tanto escándalo sobre una guerra comercial? Durante décadas prohibieron nuestros productos. Cuando exigimos levantar las restricciones, advertimos que de lo contrario restringiríamos los suyos. De repente resultó que eso es lo que llaman acciones militares de Trump contra todo el mundo. Pero Trump no solo quiere igualdad de oportunidades, también cree que esto no puede seguir así, ya que amenaza nuestro bienestar y nuestra seguridad. este déficit representa una amenaza seria para nuestra economía y, en esencia, para nuestra seguridad nacional. La Unión Europea intentó establecer una especie de acuerdo comercial preliminar con él, un acuerdo en principio que podría servir como base para negociaciones más detalladas en el futuro. Es decir, México y Canadá también estaban negociando con él. ¿Y saben qué? Donald Trump no parece interesado. A principios de esta semana, en una reunión televisada del Gabinete de Ministros, él dijo, «Una carta significa trato». Y él continuó, «Tenemos 200 países, no podemos reunirnos con 200 países. Eso lleva demasiado tiempo, es demasiado complicado». Entonces, la pregunta para la Unión Europea y otros es qué y cómo deben responder, deberían siquiera hacerlo. La Unión Europea ya ha preparado, ya tiene una especie de paquete de medidas de respuesta. Ese paquete está listo, esperando su momento. Su valor es de aproximadamente 21.000 millones de euros. Pero preferirían no usarlo. Y creo que eso se reflejó en la reacción de la comisionada Ursula von der Leyen hoy. Voy a citar un poco de esto ahora. Ella afirmó que imponer aranceles del 30% a las exportaciones de la Unión Europea dañaría las cadenas de suministro transatlánticas clave, perjudicando a empresas, consumidores y pacientes en ambos lados del Atlántico. Continuaremos trabajando en el acuerdo hasta el 1 de agosto. Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la Unión Europea, incluidas represalias proporcionales. Y si es necesario, punto. El punto clave está al final. No quieren recurrir a esto a menos que sea necesario. Y creo que sería un error afirmar que todos los europeos tienen la misma postura sobre este tema. Los alemanes buscarán proteger su industria. El ministro de Economía de Alemania declaró hoy que necesitan encontrar pronto una solución práctica, ya que no desean una guerra comercial con Estados Unidos. El problema de Europa es que los diferentes países de su unión tienen intereses distintos y cómo los van a unir ahora es completamente incierto. Yo diría, Trump, hay 200 países, encontraremos socios. Por cierto, para los que no se apresuren, hay una sorpresa. Ellos no pagarán el 10% de impuesto básico, como los que se apresuraron, sino 15, tal vez 20%. Trump se hace pasar por alguien inestable, un poco loco, absolutamente impredecible, que puede, porque es impredecible, destruir la economía de cualquier país sin inmutarse. Luego, el presidente también dijo ayer que va a establecer una nueva tasa básica, que será del 15 o 20%. Aquí está la cita que dio. Simplemente diremos que todos los países restantes tendrán que pagar ya sea el 20% o el 15%, eso lo decidiremos ahora. Si leemos esto detenidamente, la tasa básica actual es del 10%, ¿verdad? La tarifa general para todos es del 10%. Entonces, ¿qué significará esto y a qué llevará? ¿Cómo afectará esto a la guerra comercial? Si ahora se puede decir todos en todo el mundo y los mercados estaban listos y ya se habían acostumbrado a la tasa básica del 10%. Entonces, ¿qué cambia eso? Y creo que parte de esta pregunta nos lleva de regreso al principio, es decir, a lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Recientemente las tasas arancelarias han cambiado drásticamente. Y si vemos dónde estamos ahora en comparación con enero, hemos visto más de 60 anuncios diferentes sobre aranceles. Así que de hecho las tasas arancelarias han estado subiendo y bajando. Así se sentía, pero escuchar una cifra concreta impresiona.
Y resulta que estamos en una situación en la que no solo se trata del impacto en los consumidores, sino también del impacto en las empresas que intentan tomar decisiones de inversión. ¿Cómo pueden siquiera entender a qué va a llevar todo esto? Las empresas dicen que estamos paralizados. Y eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Vale la pena trasladar la producción a Estados Unidos si en un par de meses o semanas se imponen aranceles a esos países y las tasas resultan ser más bajas? ¿Vale la pena invertir en absoluto? Si realmente estamos hablando de China, ¿vale la pena invertir en la producción en Vietnam o India? Porque esos son los países con los que básicamente tenemos relaciones más aliadas en términos de socios comerciales. ¿Y si todo esto es solo para aumentar las ganancias? Si estamos hablando de que la semana pasada tuvimos un enorme proyecto de ley sobre impuestos y gastos que aumentó el déficit y ahora necesitamos encontrar ingresos para compensarlo, esas tarifas altas continuarán incrementándose. Pero entonces se puede agregar que ahora hay un ejemplo claro de que esto no está relacionado con la política económica ni con la recaudación de ingresos. Si hablamos de Brasil, es verdad. Entonces, tenemos la amenaza de imponer un arancel contra Brasil y el presidente dice abiertamente que está usando ese arancel para ayudar a un aliado político sin mencionar nada sobre política económica. Y aquí está el superávit comercial con Brasil. Y eso es todo. Por eso, como economista, me sentí un poco decepcionada de cómo esta administración se obsesiona con los déficits comerciales. Porque yo tengo un déficit comercial con ellos y eso está bien, así puedo ir allá y comprar comida. Pero si realmente crees que los déficits comerciales son una especie de problema central, entonces imponer un arancel del 50% a un país con el que hemos tenido un superávit comercial durante los últimos 15 años no encaja del todo en esa lógica de explicación. Escucho todas esas evaluaciones de expertos y pienso, de verdad son tontas. ¿Acaso no entienden lo que Trump les está diciendo a todos los productores? Chicos, fabriquen todo aquí con nosotros, aquí estamos aquí adentro. Quitamos los impuestos, mejoramos la situación para quienes construyen y producen aquí, eliminamos restricciones, ayudamos a obtener licencias, hacemos que la situación sea predecible y buena. Y para aquellos que quieren producir allá, traerlo aquí y vendérnoslo para llevarse el dinero de nuestro país. Bueno, muchas gracias, pero hacemos que esta situación sea impredecible para que sea conveniente y den ganas de producir aquí y que no sea conveniente ni den ganas de importar. Allá producimos más barato, luego hay que transportar, pero tampoco es muy caro. Ok, pero luego está la frontera, donde les vamos a meter un cargo extra, como se dice. Y además, digamos, si se trata de automóviles, las personas que compran un auto que está ensamblado y hecho en un 70% en Estados Unidos reciben una deducción de impuestos. Una deducción de sus ingresos. Para ser más preciso, ya me señalaron en algún lugar, traduzco automáticamente del inglés. Entonces, señores, en realidad todo es muy sencillo. Vengan con nosotros, inviertan aquí, empleen a nuestros trabajadores, usen nuestros recursos, utilicen todo lo nuestro. Si quieren, después llévenlo a donde quieran. Nosotros les vamos a ayudar mucho en ese sentido. Y si quieren hacer las cosas de otra manera, entonces que alguien más les ayude. Y nosotros les vamos a poner pequeños obstáculos de vez en cuando. Entonces, ¿por qué 15-20? Porque eso es lo que significa. Es porque ustedes decidieron que podrán manejar el 10%, pero ¿quién les dijo que siempre será el 10%? ¿Y si es 15? ¿Y si es 20? O mañana simplemente digo 197.75%. ¿Qué les parecería eso? Así que ni lo piensen, inviertan aquí y no en otro lado. ¿Cómo me fastidian esos expertos de la oferta inicial de monedas? Ya entendí, simplemente no tienen cerebro. Y lo único que tienen son datos almacenados en la materia gris de su cerebro, procesados por alguien más. Luego los leyeron en algún lugar o los escucharon o alguien se los contó y los guardaron cuidadosamente ahí. Y ahora lo único que saben hacer es meterse en su almacén y sacar de ahí la información, pero no pueden pensar por sí mismos.
Creo que esto es porque desde la infancia, ni en las escuelas estadounidenses ni en las europeas enseñan a pensar. Por ejemplo, les enseñan a saltar alto o lejos, a sumar 2 más 2. Aquí hay 2 cajitas y 2 cajitas, 2 manzanas y 2 manzanas. Eso es lo que enseñan. Pero también hay que enseñar a pensar. Eso es un proceso complicado, un proceso complicado. ¿No le enseñan acerca del Señor? No sé cómo terminarán las negociaciones con los socialistas de Canadá o con los socialistas de la Unión Europea. No sé qué pasará el 1 de agosto, antes o después, o si de nuevo, por así decirlo, esto se trasladará al 2 de septiembre o algo más. Solo sé una cosa, los inversionistas están corriendo hacia América, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y eso es exactamente lo que queremos tú y yo. Bueno, eso es todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Subtítulos creados por